Buenas noches con todos. Mi nombre es Alejandro Dauri, soy audióloga y esta noche vamos a hablar de la transición de audífonos a implantes cocleares. Como saben, esta es una de varias charlas que ya habíamos empezado en las que hemos ido hablando del diagnóstico de hipoacusia, la selección y adaptación de audífonos. Y hoy nos vamos a concentrar en la transición en los niños de audífonos a implantes cocleares. La idea de estas conferencias son netamente para padres y para la familia, para que se puedan informar, conocer en detalle cómo ayudar a sus hijos. El futuro de sus hijos lo deciden ustedes y para eso necesitan estar bien informados. Las pérdidas auditivas, el mensaje es que tienen un impacto en la comunicación y la comunicación es la clave del aprendizaje. Entonces, que los niños se comuniquen es esencial para que puedan aprender. El día de hoy nos vamos a enfocar en identificar las señales de alerta cuando los audífonos no funcionan, conocer el proceso de selección para implante coclear, conocer la diferencia entre la implantación unilateral y bilateral y conocer otras opciones como la amplificación bimodal. Estos son temas súper extensos que podríamos pasar horas conversando de los diferentes conceptos, pero vamos a tratar de darles información específica y clave como para que cuando ustedes asisten a las citas con sus audiólogos, sus equipos de rehabilitación, estén más familiarizados con la terminología, con el significado de estos nuevos conceptos. Básicamente los audífonos, independientes de la edad en la que se adapten, el progreso con los audífonos es medible. Entonces, siempre vamos a poder ver en los niños cómo la amplificación les ayuda a progresar, ya sea en las destrezas auditivas como también y cómo eso influencia en el desarrollo del lenguaje. Cuando los niños usan audífonos, es decir, estos niños ya fueron diagnosticados con una pérdida auditiva o una hipoacusia, ya pasaron el proceso de selección de la mejor prótesis auditiva que fue el audífono. Y ahora se encuentran usando audífonos, pero tenemos ciertas dudas de cuál es el progreso. Entonces, las siguientes son preguntas específicas para conversar con su audiólogo. Cuando ustedes tienen ciertas dudas, les parece que su bebé, pese a que usa los audífonos, responde raramente a los sonidos ambientales, es decir, suena el timbre de la puerta, el niño no sabe que sonó, pasa una ambulancia, el niño no se da cuenta de lo que está pasando. Cuando ustedes tienen dudas y ven que no hay respuestas continuas, consistentes con los audífonos, eso es una alerta que deberían discutir con su audiólogo. Ustedes le llaman por el nombre y el niño no presta atención, parece que está enfocado en el juego, no responde al nombre. Comparado con otros niños o sus hermanos, notan que el lenguaje está estancado, parece que el vocabulario no aumenta, es decir, sabía 10 palabras, 20 palabras, pero no avanza, no sigue no se ve progreso. ¿Ustedes creen que el vocabulario no ha aumentado o tal vez ha retrocedido? Y también el equipo de rehabilitación que viene a casa o que les ve en los centros de intervención temprana tiene preocupaciones y ellos ya han comentado con ustedes que parece que no escucha tan bien con los audífonos. Eso es una alerta, eso es algo que se debe discutir con el audiólogo y eso amerita que los padres llamen, hagan una cita. No dejen que pase tiempo hasta la próxima cita que tenían con el audiólogo, que qué sé yo, eran 2 meses, 3 meses, 1 mes. Si tienen preocupaciones que con los audífonos no se ve progreso, comuníquense y discutan esas preocupaciones. En los niños de mayor edad, una alerta podrían ser, pese a que el niño usa audífonos, va a terapia de lenguaje, no se puede medir un progreso objetivamente mes a mes. Esto les da a ustedes una pauta que un niño que usa audífonos y está en un programa de rehabilitación tiene que avanzar y sus terapistas les van a dar resultados mes a mes porque estos resultados son medibles.
Ustedes también se dan cuenta que el desarrollo del lenguaje está limitado, la pronunciación no mejora, el niño todavía tiene muchas dificultades en cómo pronuncia las palabras, no es muy entendible a otras personas, el vocabulario se estanca, su comprensión cuando uno le habla es dudosa. Parece que está desorientado cuando están en reuniones familiares y hay ruido de fondo, el niño se ve desorientado, no sabe qué es lo que está pasando, tiene dificultades siguiendo instrucciones, eso se dan cuenta ustedes en la casa, la escuela también ha reportado lo mismo, parece que se cansa más, parece que al final del día está acabado del cansancio. Entonces, acuérdense que oír mejor que sin audífonos no es suficiente. Entonces, preguntémonos cómo responde mi hijo. Cuando vamos a la cita con el audiólogo, le van a hacer pruebas de percepción del lenguaje. Entonces, en esas pruebas, ustedes tienen que discutir los resultados con su audiólogo. Es decir, si mi hijo saca en esas pruebas 90, 100%, eso es excelente. 80, 90%, eso es bueno. 70, 80% es regular y menos del 70% no es aceptable. Entonces, siempre que tengamos respuestas menores al 80% es algo que amerita una intervención, es decir, que el equipo de audiología y el equipo de rehabilitación decidan en algún tipo de cambio, porque algo hay que hacer para mejorar los resultados en estas pruebas. Acuérdense que sus mejores aliados son el audiólogo, la audióloga y el equipo de rehabilitación. Son con ellos que tienen que discutir sus preocupaciones y cualquier duda que tengan en cuanto al progreso de los niños. Cuando consultan con su audiólogo, acuérdense que el proceso lo inician ustedes, porque son ustedes los que se van a dar cuenta que que no hay avances, que no se nota progreso, y son ustedes los que van a alertar al resto del equipo con estas preocupaciones. Entonces, hagan una cita con su audiólogo, su audióloga, sus terapistas van a responder a sus preocupaciones y se van a enfocar en iniciar un proceso de reevaluación. En este proceso de reevaluación van a medir otra vez los umbrales de audición, eso es a través de la audiometría para saber si ha habido cambios en los umbrales. Se van a fijar en los audífonos que el niño tiene, en la calibración, si los audífonos son suficientes para los umbrales de audición que estamos midiendo el día de hoy. Es decir, esto es más que todo para monitorear si ha habido un deterioro en la audición. Hay que analizar si los audífonos están bien seleccionados, la calibración está al día. También se van a enfocar en los reportes de progreso que va a proveer el equipo de terapistas. Entonces, les van a dar a los padres un reporte y el equipo de audiología va a analizar esos resultados. También se aplican cuestionarios. Tenemos cuestionarios estandarizados que usamos en diferentes cuestionarios en diferentes edades, es decir, unos se usan para niños más pequeños, otros para niños más grandes. Y estos cuestionarios se enfocan en poder identificar puntos claves que deberían estar progresando y puntos de alerta. Y también se van a realizar pruebas de audición y lenguaje. Entonces, una vez que esto es solo una diapositiva de recuerdo, nos recordamos que las pérdidas neurosensoriales que van a ser severas a profundas serían las pérdidas que se beneficiarían de audífonos y probablemente de implantes cocleares. Entonces, una vez que estamos evaluando nuevamente al niño el día de hoy, cómo está su progreso y si hay preocupaciones en cuanto a este progreso, vamos a determinar si el día de hoy existe una hipoacusia severa profunda, que pese al uso constante de audífono el progreso es muy poco.
si conocemos de antecedentes que pronostiquen deterioros en la audición. En la etapa de evaluación se puede haber hecho una evaluación genética en la que el niño muestra tener un gen o algún tipo de síndrome, que una de las características es que la audición se pierde progresivamente. Entonces, esta sería una pauta para reconfirmar el deterioro y reconfirmar la inconsistencia en el progreso del niño. Si hay infecciones importantes que habría que considerar y las evaluaciones de desarrollo, y lo más importante es correlacionar las evaluaciones del lenguaje con los resultados de la pérdida auditiva actual del niño. Entonces, lo único que estamos haciendo es asegurándonos que estas alertas y estas preocupaciones que tenían los padres tienen un fundamento. Entonces, ya sea el niño presentó un deterioro en la audición, y los audífonos no son suficientes, eso también se demuestra que el lenguaje del niño no progresa, el vocabulario no aumenta, y eso está reportado ya en las evaluaciones de lenguaje que se le han hecho al niño. Entonces, un implante coclear sería la siguiente opción. Y yo sé que a veces esto un poco asusta a los padres porque significa una cirugía, pero el hecho de que un implante sea una opción en realidad es una razón para celebrar, porque los implantes cocleares funcionan. Tenemos más de 3 décadas de experiencia, esto no es nada nuevo ni es experimental. Hay mucha experiencia, los resultados cada vez son mejores conforme la tecnología avanza, conforme las estrategias terapéuticas avanzan. Estas son buenas noticias, y esto también quiere decir que en niños pequeños la opción de que ellos desarrollen lenguaje oral todavía es una opción. Entonces, en medio de todo, son buenas noticias. Entonces, los implantes cocleares se caracterizan por tener 2 componentes. Un componente interno, que es lo que se implanta quirúrgicamente, es decir, en una operación, y un componente externo que se ve muy similar a un audífono retroauricular que va detrás de la oreja. Aquí podemos ver en el cuadro superior donde está el procesador, la parte externa del implante coclear se conoce como procesador de lenguaje, que es la parte blanca que vemos aquí, y la parte que tiene un imán redondo, ese es el implante que va debajo de la piel. Entonces, los dos se conectan a través de un imán para poder transmitir la información. Los procesadores de lenguaje tienen un micrófono que capta el sonido, lo transforma en una señal digital. A través de la antena se transmite esta señal digital al implante interno, y el implante transforma la señal digital en pulsos, en una señal eléctrica, y a través de pulsos eléctricos vamos a estimular el nervio auditivo. Vamos a estimular el oído interno y el nervio. Esta es una foto más clara de cómo el implante va debajo de la piel. Podemos ver que se implanta detrás de la orejita. A través de la mastoide se entra al oído medio con el electrodo, y el electrodo es lo que se va a insertar en la cóclea, que es el órgano que se ve muy similar a un caracol. Una vez que se cree que un niño es un paciente, un candidato para implante coclear, se completa una valoración a través de un equipo multidisciplinario de implante coclear. Y aquí vamos a ver que los padres son un miembro muy importante de este equipo. Dentro de este equipo está el médico otólogo, neurotólogo, la audióloga, audiólogos, terapistas de lenguaje, psicología y desarrollo global, educación, y en casos específicos se involucra otras disciplinas como neuropediatría, genética. Entonces, con estas valoraciones en las que podemos demostrar que el niño tiene poco progreso con el audífono,
que los niveles de audición están dentro de lo que dentro del criterio para implante coclear. El médico otólogo, neurotólogo le va a revisar al niño, van a cubrir la parte de evaluaciones médicas, probablemente se pidan tomografías del oído o resonancia magnética. Eso es más para conocer cómo está la parte interna, la anatomía interna del niño y asegurarnos que no haya malformaciones y que la implantación sea posible. En la parte de audiología se va a revisar toda la valoración que se ha hecho con audífonos. Tal vez se hagan más pruebas para poder sustentar que no hay, que los audífonos en realidad no son suficientes para que el niño pueda desarrollar lenguaje oral. Los terapistas de lenguaje lo mismo van a determinar una línea de base. La línea de base es básicamente qué es lo que el niño puede hacer ahora, y esa línea de base nos va a servir para poder monitorear el progreso en el desarrollo del lenguaje post-implantación. La parte de psicología y desarrollo global nos van a ayudar a identificar si hay otras dificultades adicionales, dificultades tal vez, no sé, de aprendizaje o de concentración, de atención. Entonces esta es una parte muy importante porque se enfoca en el desarrollo no solo auditivo y de lenguaje, sino en el desarrollo global del niño. La parte educativa para saber en qué sistema de educación el niño está y qué tiene a su alcance. Y como habíamos pensado, otras disciplinas dependiendo del caso. Durante la valoración de implante coclear es lo que ya habíamos discutido, las tomografías, las resonancias magnéticas, la parte de audiología y de lenguaje. Entonces, una vez que esta valoración se completa, un implante coclear es la recomendación, y esas son excelentes noticias. Ahora vienen las siguientes preguntas. ¿Le van a operar a mi hijo en uno o en los dos oídos? Si solo le van a operar en uno, ¿en cuál le van a operar? ¿En el mejor oído o en el peor oído? ¿Qué tipo de implante le van a poner? ¿Y cuándo le van a operar? ¿Qué tan pronto? Entonces, la primera pregunta, ¿cuándo? Es tal vez la pregunta más importante. Lo antes posible, especialmente en las hipoacusias congénitas, ¿sí? Los niños que nacieron con una pérdida auditiva. Mientras más pequeño, mejor. Hay muchos estudios ahora. Yo aquí solo pongo un estudio que, solo para darles un ejemplo, pero hay muchísimos estudios que demuestran que en el caso de niños que nacen con una hipoacusia severa profunda, si se les implanta antes de los 12 meses, estos niños van a desarrollar lenguaje oral como un niño, van a desarrollar lenguaje. Para el momento que estén listos para ir a la escuela, van a tener un lenguaje acorde a su edad y dentro de la norma, que es exactamente lo que estamos buscando. Entonces, hoy en día tal vez no todos los equipos de implante coclear se operan a niños menores de 12 meses, pero es una opción que se considera, especialmente porque todo equipo de implante coclear considera cada caso individualmente. Entonces, no hay una fórmula que los niños tienen que tener esto y esto para un implante. Cada caso es considerado individual porque cada niño es un ser único y sus necesidades son únicas. Entonces, en algunas circunstancias, la cirugía se da antes de los 12 meses, especialmente en casos, por ejemplo, que ha habido meningitis y hay el riesgo de osificación, o si el niño tiene algún tipo de, si se ha demostrado una pérdida completamente profunda, los audífonos no significan gran ayuda para el niño, porque con audífonos de máxima potencia el niño no responde a sonidos. Entonces, en estos pequeños es más común que se considere la implantación antes. Pero puse esto simplemente porque esto vale la pena discutir con el equipo de implante que les vaya a ver. Como les dije, los equipos de implante consideran cada caso individualmente. Entonces,
esto es un buen tema de discusión. Siguiente pregunta, ¿lo van a operar en los dos oídos? Los implantes cocleares bilaterales, que quiere decir en los dos oídos, son cada vez más comunes. Y especialmente en los niños que nacieron con una hipoacusia profunda en los dos oídos. Esto es lo que se da más comúnmente. Los beneficios son varios. La ventaja bilateral quiere decir que uno puede escoger oír con el oído con el que tenga mayor comprensión pese a la presencia de ruido. Además, la plasticidad del cerebro en los niños pequeños quiere decir que vamos a estimular las dos vías auditivas. Va a haber centros neurales estimulados, en vez de solo estimular un lado, se van a estimular los dos lados, y hay un efecto de redundancia que es positivo. Entonces, cuando la cirugía, como les digo, en estos casos por lo general es bilateral, la siguiente pregunta es, ¿la cirugía va a ser, los implantes se van a operar simultáneamente? ¿Qué quiere decir en la misma cirugía? Primero se opera el un lado y después el segundo lado, pero es en la misma intervención. O se van a hacer secuenciales, es decir, primero el un oído, en 2 meses, 3 meses máximo el segundo oído. Pero esto es información importante que ustedes tengan para que puedan discutir. No es que una forma es mejor que otra, esto es algo simplemente que ustedes deben saber para discutir con el equipo de implante con el que están que está a cargo del caso de sus niños. Si el implante coclear va a ser en un solo oído, entonces esta opción es más común cuando hay pérdidas progresivas y pérdidas asimétricas, es decir, un niño que empieza a perder la audición y pierde más en un lado que en el otro. Si el lado bueno todavía se beneficia de buenos restos auditivos donde se puede usar un audífono, entonces probablemente se inicie implantando el peor oído. Como les digo, esta es una opción, no en todos los casos, pero por lo general en los casos donde hay una asimetría o es una pérdida que progresa en diferente escala en cada oído. La amplificación bimodal, esto quiere decir que cuando un niño usa un implante coclear en un oído y un audífono en el otro oído, hay muchas ventajas. Quiere decir que un oído implantado, el oído no implantado que tiene el audífono, es un oído con buenos restos auditivos que se beneficia de la amplificación de un audífono. Quiere decir también que este es un proceso que no es invasivo porque no requiere cirugía. Mejora la discriminación en la presencia de ruido. Hay muchos estudios que han demostrado eso. Entonces, no es que el niño no puede unir la información del implante y del audífono. Al contrario, se ha demostrado que el niño puede procesar la información bastante bien, pero como les digo, esta es una opción cuando el oído bueno tiene buenos restos auditivos y se demuestra un progreso y una buena audición con el audífono. Lo bueno de este tipo de amplificación también es que continuamos estimulando el oído con el audífono, que si esta audición se deteriora, este es un buen oído para un implante coclear porque es un oído que ha estado constantemente estimulado. Entonces, mantiene la posibilidad de implantación, mantiene una ventana abierta para la posibilidad de implantación a futuro. El día de implantación, tal vez este es el día más difícil para los padres porque obviamente involucra una cirugía, involucra anestesia general, dependiendo del equipo, puede ser una noche en el hospital. Entonces, lo más importante es que es una cirugía que no, los beneficios van a ser mayores a los riesgos. Pero todos los que hemos trabajado en implante coclear pediátrico sabemos que este es un día muy, tal vez es un día muy difícil para los padres.
Pero acuérdense que los riesgos son pequeños comparados a los beneficios. Siempre que se decida que se va a implantar, el equipo de implante, el cirujano va a hablar con los padres, les va a explicar en detalle cómo está la anatomía interna, cuáles son los pronósticos, qué es lo que esperan. Cuando no hay mayores malformaciones. Estas son cirugías que por muchos años han demostrado cambiar positivamente la vida de muchos niños y ofrecerles la opción de escuchar y desarrollar lenguaje oral. Entonces los riesgos son muy pequeños comparados al beneficio. Es una cirugía que llamamos periférica porque no es una cirugía dentro de la cabeza, del cerebro, al contrario, es una cirugía que todavía es en el área de afuera, periférica, y simplemente a través del hueso detrás del oído se ingresa al oído medio para ingresar al oído interno. Muchos padres les asusta porque piensan que la cirugía es una cirugía dentro del cerebro o algo así. La cirugía por lo general es menos de 2 horas en la mayoría de los casos. Hoy en día los equipos quirúrgicos tienen mucha experiencia y en realidad es más el proceso interno de preparar a los niños, de la anestesia y todo esto que la cirugía en sí. Entonces, los padres cuando se separan de los niños que van a ingresar al quirófano, ellos piensan que hasta que el niño sale a recuperación. En realidad ese lapso de tiempo es mucho más largo que en realidad el tiempo de la cirugía. Entonces, hoy en día, como les digo, los equipos quirúrgicos, los cirujanos tienen mucha experiencia y es una cirugía que dura menos de 2 horas. La recuperación no es dolorosa, entonces muchos padres se dan cuenta que apenas el niño se recupera de la anestesia, reaccionan bastante bien y al día siguiente es como que nada ha pasado, dependiendo de los protocolos de cada hospital y de cada equipo. Muchos niños se van a la casa el mismo día o tal vez al día siguiente, entonces eso depende de los protocolos que tenga cada hospital. La activación del implante sucede entre 3 a 4 semanas después de la cirugía. Yo he visto muchos casos que se activan tal vez 2 semanas, porque en realidad lo único que se está esperando es que cicatrice la incisión por donde se operó, pero una vez que eso está cicatrizado, entonces los niños se planifica la activación. Por lo general, después de la cirugía, los niños regresan tal vez una semana después al primer control postquirúrgico con el médico cirujano y dependiendo de cómo va la cicatrización, en ese momento se planifica una fecha para la activación. Entonces, por lo general, es 3 a 4 semanas post-implantación. Es una cirugía que para muchos padres vale la pena. Esto significa que hay más opciones, que si los audífonos no funcionaron, hay más opciones. Entonces yo creo que esto siempre es una buena noticia para muchos padres que buscan que sus hijos desarrollen el lenguaje oral. Este es un slide que me gusta mucho compartir con los padres porque un poco marca la pauta de lo que es el proceso de implante. Y es que el proceso de audición se caracteriza por estos 4 pasos. La detección la detección de sonido, que quiere decir simplemente oír. Es decir, yo oigo que alguien golpea la puerta. La discriminación quiere decir que yo oigo que alguien golpea la puerta suena diferente a cuando abre el teléfono. Es decir, puedo discriminar la diferencia entre 2 sonidos. La identificación quiere decir que yo sé que lo uno es la puerta y lo otro es el teléfono. Es decir, conozco qué representa cada sonido. Y la comprensión quiere decir que yo sé qué significa ese sonido. Es decir, si alguien toca la puerta, quiere decir que alguien quiere entrar o me está buscando y tengo que acercarme a abrir la puerta.
si timbra el teléfono, quiere decir que tengo que contestar el teléfono. Entonces, lo más importante aquí es que los audífonos y los implantes cocleares, lo único que nos ofrecen es la detección. Es decir, lo único que hacen es podernos transmitir sonido. Es decir, que un niño pueda detectar el sonido. Que esos sonidos que antes no eran audibles, ahora son audibles al paciente. Pero la discriminación, la identificación y la comprensión, eso se gana con la rehabilitación. Entonces, cuando comprendemos esto, nos damos cuenta que la implantación es solo el primer paso, pero de ahí el proceso de rehabilitación en realidad es lo que van a hacer que mi hijo pueda desarrollar destrezas auditivas, pueda comprender lo que oye y esto se va a traducir en poder producir lenguaje oral, obviamente si no hay otras dificultades. Entonces, yo creo que tal vez el mensaje que quiero dejarles a los padres es que tal vez parece que la implantación es la cúspide, pero en realidad la implantación es el inicio de subir la montaña. Y la cúspide es cuando ustedes hayan logrado que un niño llegue a tener lenguaje oral y a comunicarse como cualquier otro niño de su edad. Pero los implantes solos no logran eso. Los implantes lo único que les van a dar es la detección de sonidos. El resto es el trabajo duro que pasa en casa, que es guiado. Los niños obviamente no aprenden a hablar en un par de horas de sesiones de terapia de lenguaje a la semana. Los niños aprenden a hablar en casa, los terapeutas son guías para los padres, son los que les van a dar pautas de ejercicios, de cómo comunicarse con sus hijos, qué es lo que tienen que recalcar, pero es el trabajo en realidad de los padres en casa, qué es lo que les va a sacar a estos chiquitines adelante. Este es mi último slide, entonces si alguien tiene alguna pregunta, antes de estas, como no nos detuvimos mucho tiempo en los implantes, hay 3 diferentes implantes cocleares aprobados por la FDA en los Estados Unidos, que son Advanced Bionics, Cochlear y Medel. Estas son las páginas web de información en español de cada implante. Y cada una de las compañías ha demostrado excelentes resultados en sus pacientes. Y cuando ustedes se metan a cada una van a poder ver videos de otras familias que han pasado por lo mismo, videos de otros niños, se van a poder informar de la tecnología que cada compañía ofrece, de cómo se ven los productos, cómo se ven los procesadores en sí, y van a tener información específica. Todo lo que hemos discutido ahora es más que todo para darles un conocimiento básico de temas que son muy importantes discutir con su grupo audiológico y su grupo de rehabilitación, con su cirujano, es decir, discutir con el equipo de implante coclear. Es importante que las familias sepan estos conceptos para que cuando esto salga a la discusión en una cita médica, que por lo general son citas cortas, ustedes estén empapados de información, les va a ser mucho más fácil, van a estar más receptivos a lo que escuchen y también van a poder hacer más preguntas y preguntas más objetivas. Obviamente nada de lo que está en esta presentación es una recomendación, es simplemente información clave para la discusión con su equipo de implante coclear. A la final son ellos los que van a tomar decisiones con ustedes y las decisiones que se toman son únicas basado en los casos específicos de cada niño, porque cada niño tiene necesidades individuales y esas necesidades van a fluctuar dependiendo de cada caso. Entonces, es simplemente información que vale la pena discutir y que vale que ustedes estén informados. No sé si alguien tiene alguna pregunta.